Bueno, algunas ventajas y desventajas que tiene para el arreglo de Morena. Alguna ventaja es que pues, las decisiones se hacen muchísimo más fáciles y más rápido, concluyendo de que pues la, la mayoría es del partido Morena. Las ideologías también son la mayoritaria dentro de la Cámara. ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo siento que igual, o sea, casi repitiendo lo que tú dijiste, pues como la mayoría en el Senado, los diputados, en la Cámara de Diputados, pues son del partido Morena, pues eso como que agiliza más las decisiones, las leyes que se vayan a tomar y que deciden el rumbo del país. Entonces es más fácil ponerse de acuerdo. Sí, creo que la gobernabilidad se hace mucho más fácil. Esa es la ventaja principal, creo. Todo es más dinámico, más activo. Se pueden hacer movimientos muy rápido y las desventajas son las mismas, creo. Todo se puede hacer muy rápido y no se necesita tanta regulación, entonces sí, esa es la misma desventaja. Estoy de acuerdo contigo que tras hacer todos estos movimientos más rápidos no habrá los requerimientos para hacer que alguna obra se lleve a cabo con responsabilidad. Yucatán pues es una sobreaportación del lado izquierdo y nos está enfocando mucho en el lado derecho, que también hay veces que muchos ciudadanos también quieren que se conserve una misma ideología que está funcionando en el país, hay que decir. Entonces creo que mucha ideología de izquierda no, o sea, crean contrapeso a lo que podría ser, no sé, algún tipo de método que ya está jalando en el gobierno en la actualidad. Bueno, algunos de los dilemas que enfrentan las minorías para ser representadas son mayormente en las minorías de políticas, que hablamos del PRI, el PAN o de todos estos partidos que no fueron elegidos. Algunos dilemas son que no tienen esa representación válida, importante que tienen dentro de su ideología para representar a todas aquellas personas que los apoyan. O sea, realmente esas personas pues no tienen algún tipo de rango de voz dentro del gobierno. Sí, independientemente de eso, ya dentro de las leyes, ya dentro del como que la organización política, como que en sí dentro no son tomados en cuenta. Un caso de dilema es de que los que tratan de ser representados, el mismo partido que los trata de representar ya no los representa, como fue el caso del Partido Verde, que al principio era muy fuerte para decir que al fin votaban por ellos porque pensaban que iban a hacer algo por la ecología y al final nada, que actualmente ya está como olvidado ese partido. Pues sí, de hecho yo creo que ese es el problema principal, lo mismo que dice la pregunta, que son minorías, entonces no pueden hacer respetar o valer cualquiera de sus ideologías y es mucho más difícil para ellas, por ejemplo, hacer un cambio en alguna ley, porque no son mayoría en el Congreso, no son presidentes, no tienen ningún tipo de valor adentro del sistema gubernamental, a eso me refiero. Por otro lado, yo creo que la mayoría, que en este caso es Morena, yo creo que va a tener que enfocarse mucho, pues durante su campaña se enfocó mucho en el pueblo, ahora ya que está en el poder se tiene que seguir con esta ideología y no enfocarse en ciertas compañías o ciertas ideologías que puedan ayudar a una cierta cantidad de población. Hay que decir, o sea, hay que enfocarse en todos como lo prometiste en campaña. Yo creo que eso va a ser fundamental para que el gobierno de Morena, bueno, este primer término de gobierno de Morena sea exitoso. Que las minorías se sientan representadas. Pero bueno, dice, ¿qué dilemas enfrentará la mayoría para no emplear modelos clientelares o de corporativismo? Dice mayoría. Sí, creo que de eso se trata también. Entre más minorías no se hagan escuchar, más clientelarismo y más corporativismo va a haber en el gobierno. Entonces, entre más poder tenga solamente el gobierno y no las minorías, mucho más empresas, va a poderse dar un ambiente de corrupción mucho más general. Sí, como que en ese aspecto tiene que haber un balance. Para que no lleguemos a ese punto. Okay. No, ¿qué contrastes y similitudes existen entre el caso mexicano del 2018 y el de Estados Unidos en el 2016? En donde los votantes norteamericanos dieron la mayoría en ambas cámaras al Partido Republicano y al presidente Trump fue postulado por este mismo partido. Pero bueno, podemos concluir que en ambos
en ambos países, la Cámara de Diputados fue mayoría por el partido del presidente, en este caso Morena, y en el caso de Estados Unidos los republicanos. Bueno, algunas de las similitudes que en este caso pasó fue que hay ¿cómo se dice? Sobre representación. Bueno, yo siento que una similitud bastante evidente es que como en estos dos partidos, el republicano y el Morena, en el caso mexicano, pues ambos son mayoría en sus congresos, en sus partidos, pues. Y sus similitudes podrían ser que, como dijiste, Sobre representación. Pueden ser sobre representados. Esto quiere decir que pueden tomar leyes extremistas y pueden ser fuera de lugar y agilizar el proceso. Creo que eso es lo que pasa, sobre todo porque, por ejemplo, aquí tuvimos el caso del aeropuerto que se canceló basado en una consulta, pues digamos que no fue una consulta popular. No fue tan institucional, tan constitucional, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las pueden hacer porque tienen mayoría, porque ya están en el poder, porque es presidente, porque tiene el Congreso en el poder, entonces a favor, exacto. Sí. Y esa es la similitud principal, que pueden tomar leyes extremas y lo están haciendo en relativas ocasiones.